Sí. Ah, ok, ya, sí. Así. Hola, bienvenidos a Mundo Sintético, el podcast donde nos gusta hablar de las cosas que nos gustan. Hoy estamos muy contentos porque es nuestro primer programa y también es la inauguración del canal. Y hoy invité a un gran amigo, su nombre es Omar Díaz. Omar Díaz es profesor investigador y vamos a ver a dónde nos lleva la charla. Omar es licenciado en Biología por el Tecnológico del Valle de Guadiana, máster en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos y doctor en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, ambos por el Instituto Tecnológico de Durango. Además, cuenta con estudios postdoctorales por el Centro de Investigación de Estudios Aplicados del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología en Zonas Áridas. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Gracias, Fer. Muy bien, ¿y tú? También muy contento. Tengo mucha ansiedad de la buena por iniciar este proyecto. Estoy muy contento que sea nuestro primer invitado porque aparte de toda la trayectoria que ya leí que tienes, eres un gran amigo mío y sé que aparte puedo andar contigo en el tema. Cualquier duda que tengamos, cualquier cosa puede ser bien resuelta. Siempre. Primero, Omar, te voy a dar unas pautas y me gustaría que de ahí nos agarráramos para empezar la discusión. Date, ¿sabes? Va. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía viene de las palabras griegas homeos, semejante, y patos, que significa sufrimiento. Esta palabra significa básicamente curar lo parecido con lo parecido. En otras palabras, si una sustancia puede causar síntomas en individuos sanos, también puede ser utilizada para tratar a los individuos enfermos. Esto es el resultado de una investigación realmente, una investigación más que nada documental, pero no con mucho rigor científico realmente, porque por eso te queríamos invitar a ti, Omar. Entonces, ¿qué es la homeopatía desde una postura científica? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Claro que sí, sabes bienvenido. Que siempre es un placer compartir cosas contigo y más en cosas que pues se nos dan de cierta forma muy dinámicas. Uh-huh. Igual y voy a hablar de varias vertientes o tal vez desde una perspectiva de lo que se cree y tal vez una perspectiva que es un poco más real, ¿sale? Okay. En relación a la definición que diste, yo creo que la homeopatía siempre se ha mantenido bajo ese concepto, bajo esa descripción, porque incluso sigue siendo, como se dice, considerada en algunos lugares todavía como una pseudociencia, ¿sí? Bajo ese esquema, el principio básico o ¿cómo decirlo? El fundamento se radica en eso, ¿sale? Utilizar ya sea cuestiones de algunas plantas, de algunos animales, de algunos minerales, como tú bien lo dijiste, en una dosis pequeña, ¿sale? Okay. Históricamente no me voy a meter mucho, para no aburrir a la audiencia, pero sí me voy a enfocar tal vez un poco en cómo ha avanzado el estudio de este tipo de compuestos, okay, ¿sale? Porque desde el punto de vista tal vez actual, lo que refieren algunos estudios sobre ciertos compuestos, por ejemplo, extractos vegetales, ya saldrían un poquito más de lo que es la homeopatía, ¿sí? Pero para algunas personas puede entrar en lo mismo, ¿sale? Okay. Tú dijiste correctamente y puntualmente, es hablar de dosis mínimas para generar algo, ¿sale? Bajo ese contexto, creo que también es importante empezar con el hecho de que muchos de los medicamentos que actualmente existen en el mercado tienen una base herbal, ¿sí? Por darte un ejemplo, todos conocemos el dichoso QG5, que es el que se utiliza para problemas digestivos y demás. Se llama QG5 porque literalmente es el compuesto que se llama quercetina glucósido o quercetina 5-glucósido, okay, ¿sí? Que al final se extrae de las hojas del guayabo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una fuente herbal, ¿sale? Eso es algo también muy importante de decir. Luego muchas personas creen que la mayoría de los medicamentos o que todos los medicamentos pues tienen una base como que química de síntesis. Y la realidad es que muchas de ellas aún vienen y derivan de lo que es una fuente herbal, ¿sale? Bajo ese contexto, la ideología o los puntos donde se maneja que no se puede tratar para ciertas enfermedades, te digo que es ahí donde tal vez esté un poco la diferencia. Porque, por ejemplo, me voy a enfocar tal vez un poco en el área que yo tal vez domino un poco más y luego ya podemos hacer como la comparativa. Perfecto. Alimentos funcionales, ¿sí? Okay. O a lo mejor un nutracéutico. Estamos hablando de una matriz que tiene dentro de su composición algún compuesto que te hace algún beneficio, ¿sí? Un alimento funcional puede ser considerado como una naranja, sí, puede ser considerado a lo mejor como una píldora,
o puede ser considerado como una nanopartícula, una emulsión o algo así, siempre y cuando tenga un extracto o un compuesto activo. ¿Sí? Ok. Algo que comparten tanto la homeopatía como este tipo de productos es, como tú bien dijiste, una dosis mínima. El hablar de dosis mínima no me refiero a solo le pongo poquito y ya. Te digo, actualmente ha habido mucha evolución en el estudio de este tipo de compuestos. Un control real. Exacto, Sí. y realmente ya estamos hablando de cuestiones posológicas. O sea, hay una dosis que va relacionada en relación al peso de una persona, con la cual se te puede decir tiene tanto o por cada tantos kilos se puede considerar el consumo de esta. Eso significa posológico. Algo así, o sea, la posología es prácticamente ver una dosificación. Ok, ¿Sale? perfecto. En ese contexto o en ese mismo esquema, actualmente el estudio de este tipo de compuestos sí han demostrado el tener un efecto sobre la salud. Ojo, hay luego también una disyuntiva o un conflicto. Muchas personas piensan que este tipo de productos curan. Ok. La realidad es que no curan, ¿sí? Lo que se pretende con este tipo de productos es o el suprimir o lo que la gran mayoría hace, el prevenir. Ok. ¿Sí? O sea, es como un tratamiento coadyuvante. O sea, es como tú estás bajo este tratamiento, ok, puedes consumir este tipo de cosas a lo mejor para dar ese apoyo extra. Y por ejemplo, los tratamientos porque algo de lo que leí es que decían que eso de las enfermedades importantes, que realmente todavía es muy subjetivo, ¿no? Porque cualquier enfermedad es importante y se Claro. tiene que tratar. Pero sí, ¿a qué se refiere, no? Se refiere a que enfermedades que a lo mejor necesitan un tratamiento más agresivo o algo así. Ok. Es una interpretación también. Hace poco me platicaron de una clínica que está en Estados Unidos, de un doctor que cura con homeopatía y es una clínica de tratamientos de cáncer y que sigue un tratamiento y me decían muchas cosas de que es un tratamiento específico y para cada persona, y son de las cosas que leí, que es un tratamiento que no es reproducible y que por eso la ciencia la gente detractores de la homeopatía dicen es que si no es reproducible o tienes que tener características muy específicas para hacerlo con la persona, o algunos casos como lo del carácter, qué tan real es, o sea, qué tan somatizado puede llegar a ser, o qué tan... Ok. Parto de lo que decías ahorita, de que ahorita ya no es lo mismo de lo que leía, ¿no? De que, que porque en la Edad Media alguien hizo esto. Bueno, no en la Edad Media, fue mucho después. Ajá. Pero porque alguien desarrolló esto y era pre-método experimental. Entonces, esa persona, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo ese tipo de métodos que, por ejemplo, algo que leía era que una persona, o para probarlo, las primeras posturas era... Tomaban una sustancia con algo mezclado, con algo revuelto, Ok. y apuntaban los efectos que sentían. Y para ellos ya era un método, o era una especie de recetario, que hicieron como 700 recetas. Ok. Y algo que leí de los artículos detractores es que ahora ya hay como hasta 3000 recetas de eso. Pero siento yo que también vi que le daban mucho peso. Pues, por ejemplo, la CONACYT, o el Sistema de Salud Mexicano, tiene todo un artículo de divulgación donde te dice por qué sí funcionan, por qué los quieren implementar, cuáles son los beneficios. Entonces ahí es donde me crea una disyuntiva. Yo creo que cualquier persona que lo vea desde mi sesgo, de una persona que no conoce, claro, va a decir, pues, ¿cómo le entro? ¿O es verdad o no es verdad? Estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿no? Que desde una postura científica, Omar, ¿cuál dirías tú que son las ventajas así puntuales y las desventajas? Así que Es que mira, si hablamos como tal de la homeopatía tal cual tú la estás describiendo, sí, es muy raro que tenga un fundamento científico, porque mucho de lo que experimentalmente se necesita es la repetitividad. ¿Sí? Claro. El que si te funciona a lo mejor con un paciente, pues te tiene que funcionar con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Evidentemente hay que abrir como que un paréntesis en este tipo de cuestiones. Trabajar con personas no suele ser algo muy simple, no suele ser algo que sea muy controlable. ¿A qué me refiero? Tú puedes estar a nivel laboratorio haciendo, no sé, alguna prueba in vitro que la generes en una placa, ¿sí? Sí. Tú puedes controlar la gran mayoría de las características, de las condiciones, o sea, tú puedes controlar casi al 100% qué es lo que pasa en esa placa. En un humano no. Porque incluso yo se los he dicho en varias de mis clases. Siempre les digo, a lo mejor a ti, cuando te duele la cabeza, con una aspirina se termina. Sí. Pero a ver quién va a decir, no, yo necesito tomar algo más fuerte.
Va a haber alguien que te dice, yo me tomo una coca y ahí quedó. Sí. Entonces, esas diferencias es lo que luego hace que trabajar con humanos y que esta repetitividad sea todo un reto. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista homeopático, a como lo estás describiendo, no tiene como tal una solidez científica. ¿Sí? Al final estás implementando el método científico, sí. Estás administrando algo, estás teniendo observaciones, estás teniendo resultados. Tú generas una hipótesis y con base en eso tú puedes generar otra, cambiarla, modificarla. ¿Sí? Sí. Sin embargo, desde el punto de vista ya experimental y científico, tú sí necesitas garantizar que los resultados puedan ser reproducibles. Que lo que tú estás obteniendo la primera vez, lo obtengas la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Sí? Para eso, obviamente, tú necesitas realizar experimentos con una población lo suficientemente grande para disminuir el error experimental. ¿Sí? Claro. No porque con una persona te va a funcionar, vas a decir, ya no necesito hacer experimentos, va a funcionar. No. Tú tienes que garantizar que el experimento sea reproducible, que los datos sean confiables y que puedas seguir obteniendo la respuesta deseada. ¿Sale? Mencionabas hace un momento lo de las enfermedades y que en algunas aplica y en algunas no. Sobre todo me llamó la atención la cuestión de los tratamientos de cáncer. Actualmente yo creo que sigue siendo la enfermedad reto. ¿Sí? El target que a lo mejor muchas personas que se dedican a la ciencia en el ámbito de la salud están buscando. Entonces es muy complejo porque sigue siendo algo multifactorial. ¿Sí? Bajo ese esquema hay muchas cosas que la gente luego no considera. Y te puedo dar un ejemplo. Me ha tocado leer o ver o conocer personas que desafortunadamente tengan algún tipo de esta enfermedad. Y muchos de ellos, cuando están en tratamiento, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, son después de las quimios, después de su tratamiento, van y comen fruta o se toman un jugo. Entonces, ignoran lo que conlleva experimentalmente hablando o lo que científicamente pasa con el tratamiento. ¿Sí? Y te lo puedo dar en ese mismo sentido. El consumo de frutas, el consumo de jugos, de tés o de ese tipo de bebidas, pues tiene algo que nosotros conocemos como antioxidantes. Algo que pues, ahorita está de moda. ¿Sí? La quimioterapia, por ejemplo, es un tratamiento químico donde literalmente tú induces la oxidación de las células, la oxidación de tejidos. Tratas de matar todo lo que está ahí, esté sano o no. Sí, por eso la mayoría de las personas que se someten a esos tratamientos suelen quedar un poco débiles. Sí. ¿Qué pasa? Si después de este tipo de tratamientos consumen este tipo de productos, no están dejando actuar el tratamiento como tal. ¿Por qué? Porque tú estás dando un tratamiento que oxida, pero estás consumiendo algo que evita que se oxide. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema, tú dices, ¿cuál es la necesidad de estar deteniendo o reteniendo este proceso? ¿Sí? Y es ahí donde volvemos al eje central. La homeopatía, desde el punto de vista como muy genérico, sí se ha considerado una pseudociencia, sí, bajo ese esquema científicamente tal vez le falta todavía mucho, pero también es parte de que muchas de las cosas, muchas de las formas de actuar a lo mejor de este tipo de productos no se consideran como en toda su totalidad. Sí, o sea, como que yo tengo esto, pero me voy a tratar para ayudar. Cuando la realidad es que muchas veces perjudicas o contrarrestas este tipo de cuestiones. Por eso decía que uno de los complementos que tenía era el estilo de vida, ¿no? Sí. Tienes que llevar y tomar en cuenta el carácter de la persona y yo no lo veo tan literal como el carácter, sino que el carácter determina los hábitos de la persona, ¿no? Claro. Y es cómo se va a conducir, todo ese tipo de cosas que dices. Otra cosa que veía, Omar, que no sé qué tan actualizado esté, porque siendo sincero lo leí en un artículo que era totalmente detractivo en contra de la homeopatía. Okay. Pero haz de cuenta que dice, pregunta, así literalmente es el título, ¿dónde están las moléculas? Y dice que uno de los problemas de la homeopatía es que esta persona que la descubrió no conocía el número de Avogadro y empieza a hacer el trata con cierta sorna y con cierto desdén y empieza a decir que pues como no lo conocía y todos las personas que trabajan con homeopatía están conscientes de que no pueden cuantificar las moléculas, pero ellos piensan que hay una especie de
de memoria en el agua, que por más poquita que sea la cantidad de soluto, ¿no? O de la sustancia que se disuelve, Ujú. el agua guarda una memoria genética, aunque no puedan cuantibilizar moléculas. Yo creo que ahí se puede ver desde dos formas. Mira, tú mencionabas en la definición, la homeopatía es el diluir pequeñas cantidades de algo, ¿sí? Yo creo que actualmente, tecnológicamente hablando, sí se pudiera cuantificar, ¿sí? Ok. Existen herramientas como la cromatografía, las Sí. cuales te permiten identificar incluso en el... ¿Qué te estaría diciendo? Tal vez a escala de nanogramos, Sí. la presencia de tal o cual compuesto, ¿sí? Entonces, con base en lo que tú me acabas de decir, del dónde están las moléculas, yo creo que actualmente sí se tiene la tecnología para poderlas Y ni identificar. siquiera es una tecnología tan nueva, ¿no? No, Es de algo hecho... que ya está bien establecido. Claro, ¿no? Sí, claro. O sea, totalmente. se ha mejorado tal vez la eficiencia, se ha mejorado tal vez los niveles de detección, pero es algo que ya ha existido. Exacto. Sí, definitivamente. Aquí tal vez la cuestión importante, o tal vez la que me llama un poco la atención, es lo que me dices que el agua guarda una memoria. Creo que todos recordamos o hemos visto o sabido que el agua es el disolvente universal por excelencia. Eh, Teóricamente te podría decir, si tú disuelves un microgramo de algún compuesto en 1 mililitro de agua, pues las moléculas van a estar ahí flotando. Sí, o sea, Sí. eso me queda totalmente claro. Ya que si estamos hablando que el agua por sí sola te genera una memoria genética y te genera este tipo de moléculas o las actividades de estas moléculas, tal vez ahí yo difiera un poco. Evidentemente necesitas algo para que esté ahí, ¿sí? Ahora, también es importante decirlo. El hablar, por ejemplo, de algunos compuestos, algún nutracéutico o simplemente algún fitoquímico, para que tenga una bioactividad, puede estar en cantidades o en concentraciones pequeñas. Sí, Ok. eso sí es un hecho también. Porque hay algo que también la gente ignora. Actualmente existe un boom en esto de los antioxidantes. Todos quieren consumir antioxidantes, todos quieren llegar a Tratamientos esta no vida. invasivos, ¿no? Sí, no. Y todos quieren esta vida saludable y este tipo de cuestiones. La realidad es que muchas personas ignoran que este tipo de compuestos también te hacen daño. ¿Sí? El consumo no controlado, el consumo excesivo de este tipo de compuestos tiende a proxidar tu cuerpo. De hecho, es una de las desventajas que estaba leyendo, que de hecho está en la página del gobierno federal. Dice que una de las mayores desventajas es que si te recetan mal o si te dan un diagnóstico equivocado, que Ok. puede empeorar la enfermedad. No sé si esté relacionado un poco con eso. Probablemente, Ok. probablemente. Entonces se me hizo muy grave porque no se te hace como muy poco riguroso. Sí, es que vamos a lo mismo. Luego se tiende a confundir mucho. Te lo digo por experiencia muchas veces en mis estudios de posgrado. Yo me enfoqué en el estudio precisamente de estos compuestos que vienen de fuentes herbales. Cuando intentábamos realizar un escalamiento a nivel humano, luego los comités de bioética no te tomaban tanto en consideración por eso mismo, ¿sabes? Ok. O sea, decían, es que eso es un extracto de plantas, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Y la realidad es que tiene que ver tal vez con lo que tú me dices. O sea, si no existe como tal una dosificación, un estudio, incluso antes, porque por ejemplo, cualquier estudio que quieras llevarlo a humanos, pues evidentemente primero tienes que identificar primero lo que quieres. Luego probar si lo que tienes tiene una actividad por sí sola, ¿sí? Luego después de eso, ver si a lo mejor tu compuesto tiene una actividad tal vez a un nivel simple, a nivel celular. Si te funciona a nivel celular, ok, escálalo a animales. Y si todo este tipo de estudios ya te genera un efecto, entonces es cuando ya puedes escalar hasta ese nivel. ¿Sí? No es tampoco como que tengas la ocurrencia de decir, pues tal vez esto tenga compuestos, se lo voy a dar a una persona. No, tiene que haber un fundamento. Que exactamente, ¿no? Porque como que esto es algo que nació del empirismo
Y es Sí. algo que se estableció en el empirismo y es algo que defienden con empirismo, ¿no? Totalmente. Hasta cierto punto. Hasta cierto, sí, bueno, sí. Empirismo no riguroso tal vez. Claro. Y desde ese punto de vista creo que me causa un poco de ruido el hecho de que en muchas ocasiones, o más que en muchas ocasiones, existe una prospección hecha financieramente, donde dice que, por ejemplo, ahorita generan 6.9 billones de dólares, pues en inglés, ¿no? Que realmente son 6.900 millones de dólares, si lo queremos decir como con la terminología que manejamos aquí en México. Y dice que va a haber un aumento de un 12.3%, me parece, anualmente entre 2021 y 2030. Y que para 2030 la industria de la homeopatía va a estar vendiendo, o de medicamentos homeopáticos, va a estar vendiendo más de 19 mil millones de dólares. Entonces, es una industria más que multimillonaria, es una industria milmillonaria, ¿no? Ok, bueno, con base en tu pregunta, yo creo que a lo mejor este aumento o a lo mejor este apoyo se debe a... Yo lo adjudico al poco conocimiento científico que se tiene de este tipo de productos, ¿sale? Y te lo digo porque pues actualmente, no vayamos lejos, o sea, la propia población mexicana tiende a confiar mucho en este tipo de productos. Entonces, no necesitan tal vez un fundamento científico, no necesitan tal vez ver resultados experimentales. Simplemente si alguien llega y te dice, mira, tómate esto, cómete esto, ponte esto, te va a ayudar, lo va a hacer, ¿sí? Porque tenemos esa costumbre de creer en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, desde el punto de vista financiero, evidentemente que te creo este aumento que tiene. Y te digo que la respuesta es muy simple. La realidad es que la mayoría de la población carece de la información técnico-científica que le puede dar fundamento a este tipo de productos, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo que se me hace como... No sé si será como una especie de onda posmoderna o algo así, donde, por ejemplo, Europa es el mayor consumidor de medicamentos homeopáticos, y luego le sigue, creo que Asia, Estados Unidos y luego Asia, y Latinoamérica está como en quinto lugar. Se me hizo bien curioso porque uno pensaría que, como lo que dices, o sea, que somos bien supersticiosos. Y obviamente estamos dentro de ese marco de la creencia en los chamanes y en esas cosas que fíjate que yo creo que algo debe haber de conocimiento milenario, ¿no? Dentro del... Pero lo que sí creo, para no decir creo también, no caer en eso. Claro. Lo que sí entiendo es que no tiene un método científico, que es lo que abogan. Tienen tal vez un método particular, que es lo que no es una metodología reproducible. Entonces, estamos dando círculos en lo mismo, pero claro. es que sí se me hace difícil, o sea, como que te pidan a veces... Está muy sujeto a la fe. Claro. Está muy sujeto a la creencia y está muy sujeto ahora entiendo que también está muy sujeto a la economía. Claro. Y creo que es como están proliferando, por eso Europa está en ese panorama o en ese marco. Fíjate que yo creo que por eso también actualmente hay muchos investigadores que intentan enfocarse en este tipo de cuestiones. Sí, actualmente se utiliza un concepto que se le llama saberes ancestrales, que dicho de una manera tal vez más simple, es los remedios de los abuelitos. Okay. Sí, evidentemente ellos han formado parte tal vez de esta población que ha llegado a utilizar mucho material o muchas fuentes herbales para el tratamiento de algunos padecimientos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que varios de estos sí funcionan, ¿sí? Entonces hay varios grupos de investigadores que actualmente se enfocan en comprobar esto, ¿sí? En decir, mi abuelito me dijo que me tomara un té de esto, ok, vamos a ver desde el punto de vista científico qué tan real es. ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir sí funciona? ¿O hasta qué punto nosotros podemos decir funciona, pero?
¿Sí? Ok. O sea, por eso te digo, tal vez este tema se puede manejar en dos vertientes. Aquella que, como tú decías, se enfoca mucho en mero conocimiento empírico y aquella que a partir del conocimiento empírico se busca el fundamento técnico-científico. Que ese es el método científico, ¿no? Claro. Para platicar una anécdota, una vez estaba en un grupo social, estábamos conviviendo, y una persona, un compañero de ahí, empezó a desacreditar muy fuerte el método científico y dijo que era mejor basarse en saberes ancestrales, porque si una persona conocía mucho y si una persona había desarrollado mucho en su vida, no sé, profesional o simplemente en su vida personal, pues esa persona tenía más veracidad o podías cargarle más la creencia a esa persona que al método científico. Y un compañero y yo le decíamos, es que ese es el método científico, o sea, es la suma de saberes ancestrales, como dices, es la suma de alguien que dijo, sabes que yo sé de esto y lo vas acumulando y vas sumando el conocimiento, solo que está registrado y está pensado con cierta lógica, no digo que sea perfecta, pero ese es el punto de la ciencia, ¿no? Claro. Que siempre es perfectible, ¿no? Y Omar, ¿tú cómo ves las perspectivas de la medicina homeopática? Yo creo que nos damos una idea con esto de que se calcula que va a cuatruplicar o más sus ventas, pero ¿crees que se asiente como tal o que sea como una especie de negocio pasajero como ven muchas otras cosas? Yo creo que va a depender primero de el avance tecnológico científico. Ok. Y yo creo que mucho de eso se puede comprobar o puede dar este soporte siempre y cuando este tipo, por ejemplo, de productos comerciales se den la oportunidad de meter, como dijimos hace un momento, este método científico. ¿Sí? Ok. El que, por ejemplo, un producto milagro, llamémoslo de esa manera, tenga ventas o sea conocido por X, Y o Z, que se pueda comprobar científicamente que realmente funciona, ¿sale? No que salga nada más de una idea empírica de que me dijo fulanito y pues ha de ser verdad. Sí, entonces yo creo que mucho del aumento, del incremento, insisto, económicamente hablando, yo sé que va a pasar, porque tú lo dijiste, son personas que son muy dadas a creer en este tipo de cosas. ¿Tú personalmente, qué tanto crees en esos remedios, en los remedios naturales? Yo personalmente, yo te puedo decir de una manera muy puntual, todo aquello que yo he comprobado y he probado, lo creo. Ahorita sea así, tema cerrado. Se acabó. Se acabó, punto final.